Página 1. Lucifer el diablo en la Edad Media, Jeffrey Burton Russell, 1984. Bajo un barniz de inmovilismo, la Edad Media hierve de vitalidad y de ideas en torno a las cuales se articulan desde grandes corrientes de pensamiento dentro del instituido hasta herejías que cohesionan a colectividades disidentes. La teología, la alquimia, la brujería, las escabrosidades del teatro popular y la recreación dantesca del mundo, lo ascético y lo obsceno, se combinan en la vigorosa y diversa realidad medieval, expuesta por Jeffrey B. Russell desde el ángulo de la concepción de lo diabólico. El orden divino, reflejado en la estratificación feudal, es subvertido por las fuerzas de un mal que se percibe en las guerras, las pestes, las hambres, y en el miedo y la seducción ante las tentaciones bajo la sombra de la condenación. Prefacio. Este tercer volumen de la historia del concepto del diablo sigue a El Diablo, 1977, y a Satán, 1981. El primer volumen seguía el concepto hasta el período del Nuevo Testamento, el segundo lo llevaba hasta mediados del siglo V, cuando sus líneas básicas habían sido trazadas. Aquí describo las ideas sobre el diablo que prevalecieron en la Edad Media. Incluyo puntos de vista ortodoxos orientales e islámicos, pero pongo énfasis en el pensamiento occidental, que concede al diablo la mayor atención. No conozco los idiomas necesarios para estudiar el Islam con detalle, y solo doy una breve descripción comparativa de su visión del diablo. Los componentes primarios de la diabología cristiana en el período medieval pertenecen a la patrística, la escolástica y la teología mística al arte, la literatura y el drama a la religión popular, la homilética y las vidas de santos y al folclore. Aunque unas pocas obras literarias medievales distinguen entre Satán y Lucifer, la tradición afirma su unidad y emplea los términos indiscriminadamente como nombres de un mismo personaje, el diablo, la personificación del mal. El nombre de Lucifer nació de la asociación del gran príncipe de Isaías 14, la estrella matutina, el Ben-Sahar, que cae de los cielos por orgullo, con el querubín de Ezequiel 28, perfecto en sus caminos desde que fue creado hasta que fue hallada la iniquidad en él, y de ambos con Satán, príncipe de este mundo y obstructor del reino de Dios. No se sabe cuándo se reunieron exactamente los tres conceptos, pero Orígenes los trataba como una unidad en el siglo III. En estos volúmenes trazo la historia de un concepto. Mi filosofía es declaradamente idealista, parte de que las ideas importan en sí mismas y de que el contexto social en que surgen es menos importante para entender las ideas que si se hace al revés. Discrepo del materialismo que hoy predomina en la profesión histórica y niego que el materialismo moderno tenga ningún marco objetivo dentro del que puedan juzgarse las ideas. La función primordial del historiador es, más bien, abrir nuestras mentes a la infinita riqueza de las posibles visiones del mundo y ayudamos a entender que nuestra propia visión, sea cual sea, es precaria, limitada, y está abierta a cambios súbitos y radicales. El contexto social influyó en la diabología solo en un sentido amplio. La cultura medieval temprana, dominada por el monasticismo, siguió la visión tradicional del diablo, desarrollada por los padres del desierto más tarde. El auge de las ciudades permitió el crecimiento de las universidades y el enfoque escolástico de la diabología y de la teología en general. Pero el desarrollo similar de las ideas cristianas y musulmanas sobre el diablo y la cercanía de las opiniones protestantes del siglo XVII con las escolásticas del siglo XIII indican que unos ámbitos sociales enormemente diferentes podían generar ideas casi idénticas. En general, la diabología cambió durante ese periodo en detalles refinados más que en puntos principales. Esta consistencia inusual deriva de la consistencia general de la teología cristiana en la Edad Media, que puede atribuirse a su relativo aislamiento y seguridad culturales en relación a nuevas ideas amenazadoras.
solo desde finales del siglo XVII, cuando Europa bullía de ideas nuevas y el cristianismo se vio sometido a una crítica amplia que lo forzó a enmendar sus puntos de vista de modos fundamentales, la diabología fue más consistente que otros aspectos de la teología, probablemente porque un modo útil de deshumanizar a los antagonistas consiste en acusarlos de ser instrumentos de Satán. La diabología no fue objeto de ningún ataque serio hasta que el furor de brujería de los siglos XVI y XVII generó crueldades intolerables que se basaban y se justificaban en la creencia en el diablo. Las fuentes son mucho más numerosas para la diabología medieval que para la anterior, de modo que este libro solo puede ofrecer una selección racional. Hay temas, importantes en sí mismos pero tangenciales para la personificación del mal, que se marginan o solo se tratan brevemente. Ese es el caso del infierno, el purgatorio, la muerte, el milenarismo, los demonios menores, el anticristo, el pecado original, y todos los detalles técnicos sobre la historia del arte y la crítica literaria. Doy las gracias a todos los que han contribuido a la formación de este libro. En los 3 volúmenes hablo como ser humano además de como historiador. Sería presuntuoso y fútil tratar un problema tan fundamental como el mal sin enfrentársele personalmente. Si nos tomamos las ideas en serio, debemos encararlas con nuestras personalidades íntegras. La función de la historia, y de todo aprendizaje, humanístico y científico, consiste, más allá de la seguridad de nuestros acogedores estudios y laboratorios, en buscar dentro del cosmos y dentro del alma, con amor siempre con amor, es decir, con el dardo encendido que proyectamos hacia las tinieblas del mundo con la esperanza de iluminar, aunque solo sea brumosamente y por un momento, el paisaje verde y brillante que se extiende a nuestro alrededor. En estas páginas pueden encontrarse muchos defectos, lo mismo que en los 2 volúmenes anteriores, e inconsistencias entre ellos. Sería mal historiador, y peor persona, si no entendiese más cosas al final del 3er volumen que al comienzo del primero. Jeffrey Burton Russell. Santa Bárbara, California. Página 9.